Bueno, este jueves ya cuando los efectos de la depresión tropical Beryl, antes tormenta Beryl, abandonan República Dominicana, el COE, el Centro Nacional de Emergencias, de Operaciones de Emergencias, acaba de reducir la cantidad de provincias en alerta que se encontraban hasta la mañana de este jueves. Quedan 7, todavía queda, por ejemplo, el Distrito Nacional, queda San Cristóbal, que fueron distritos, provincias que fueron muy afectadas por el temporal que sacudió pues parte del litoral sur del país el pasado martes. También ha actualizado la cifra de desplazados y la cifra de viviendas anegadas. Redujo a 1.452 viviendas inundadas, la cantidad que había dado anteriormente. También la cantidad de desplazados se redujo mucho más de la mitad, 4.567, cuando el día de ayer había informado que eran más de 11.000. 22 personas en albergues oficiales y por lo menos 17 acueductos afectados. Hay que ver cómo evoluciona esa parte porque estamos hablando del acceso que tiene la población al agua potable y aunque ya se había dicho, por ejemplo la CAS había anunciado que iba a estar vigilando la situación de los acueductos, pues hay que ver cómo se va a proceder en estos días, si va a haber una reparación, si el Estado, por ejemplo, va a estar supliendo, ayudando a las personas más afectadas por la salida de estos acueductos con el suministro de agua potable. Hay que decir, Samuel, que la CAS, que es la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, rige y tiene la responsabilidad en los casos de los acueductos del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El resto del país, o hay corporaciones locales, como es el caso de la Corazán en Santiago, Coramoca en Moca, y así sucesivamente, o están bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado del INAPA, que tiene circunscripción casi nacional. Hay que ver si resultaron dañadas tuberías, que ya eso es otra cosa, porque lo que regularmente hacen esas entidades es que de manera preventiva, cuando viene un temporal, cierran algunos depósitos, ¿no? Porque el agua se enturbia mucho y hay que hacer un proceso primero de limpieza, de depuración, ¿verdad? Y si no ocurre gran cosa, pues rápidamente el servicio vuelto a la normalidad. Ojalá que eso sea, que no tengamos que ver que hayan zonas que sufran escasez de agua, que nunca es bueno. Exacto. Hay que destacar que en alerta verde se mantiene en San Cristóbal, que ya lo habíamos mencionado, Monseñor Noel, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Atomayor, San José de Ocoa, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Eso lo dio a conocer, como señalábamos al inicio del programa, el COE esta mañana. También hay que conocer, ya pues tenemos los datos de cómo ha ido evolucionando la parte humana, cómo ha ido reduciéndose la cantidad de desplazados, pero también tenemos que conocer qué ha pasado con la agricultura. República Dominicana estuvo un tiempo de pocas lluvias, empezamos nuevamente con el polvo del Sahara que ha estado afectando al país y eso pues desde luego reduce la cantidad de lluvias. Pues Eric Rivero había dicho el día de ayer que las lluvias serían una bendición debido a la poca agua que había caído. Rivero es un empresario agrícola. Sí. Pero bueno, sí, tendrá algo de razón, pero hay que ver, porque hay cultivos, por ejemplo, que no necesitan una cantidad de agua tan grande como la que sucedió el martes. Bueno, y si está una cosecha a punto de ser recolectada, no es buena el agua. Quizás se esté refiriendo, señor Rivero, la zona del Valle del Cibao y la zona norte en general no fue afectada con muchas lluvias. Y ya, como tú decías, el país a nivel general venía sufriendo de las altas temperaturas que trae esta ventisca del Sahara, más unas semanas, quizá meses de escasez de lluvia, ¿no? Por eso él dirá eso, ¿no? Pero la zona donde hubo inundaciones, ahí no es una bendición el agua, obviamente. También los desplazados, cuando una persona se resguarda o en casa de un pariente o de un vecino o va a un refugio, si su vivienda no sufre grandes daños, retorna rápidamente. Por eso hemos visto bajar de 11.000 a 4.000 más o menos. Exacto, 4.500. La cantidad de personas que está desplazada. Esperemos que pronto se vuelva a la normalidad. Las tierras que han sido afectadas, que muchas veces se arrastra algún lodo, arena o piedras,
corresponden a las autoridades tanto del INDRI como de el Ministerio de Agricultura, tratar de repararlas, de limpiarlas para que los que trabajan en el campo, en la tierra, puedan de nuevo retomar sus faenas, que no son fáciles, por cierto. Exacto. Sí. También queda el aspecto de salud, porque con las lluvias pues se incrementa la cantidad de enfermedades, como el dengue, por ejemplo, y también la leptospirosis, que es una enfermedad que ya conocemos los dominicanos porque con los temporales que hemos tenido pues han ocurrido brotes. Hay Sobre que estar todo muy esa pendiente. última, porque se mezclan a veces heces de animales. Claro, bueno, tenemos un sistema... Mueren también animales. Exacto, toda y esa que cosa. también tenemos un sistema sanitario que en muchos lugares es deficiente, pues las aguas anegan esas zonas y se pueden mezclar. Hay que estar muy pendientes con este punto. Salud Pública debe estar preparado también para brindar asistencia en cualquier lugar donde se necesite asistencia médica urgente, porque es una enfermedad que si se descuida, pues la persona Así es. puede fallecer. Bueno, ahí debe estar la mano del gobierno, del Estado, ¿no? En el caso de las autoridades de salud pública, así como dijimos que en cuanto a reparar la tierra, las autoridades del INDRI y de Agricultura, y la ciudadanía, sobre todo, que trate de seguir las orientaciones de las autoridades de salud. Que no cometa la imprudencia de consumir un agua que no esté seguro que esa agua sea potable, tiene que tratar de hervirla o buscar la manera, ¿verdad?, de hacerla potable. Eso es importante. No solo para el consumo o la ingesta, sino también a la hora de cocer los alimentos o de preparar esa agua para limpieza e incluso para tomar un baño. Usted se puede contaminar. Eso es importante que se siga esa orientación siempre de la ciudadanía. Vamos a ver, ojalá que si hay lluvia no sean tan fuertes como esta que nos trajo Beryl o Beryl. Hay otra tormenta que está yendo hacia el norte, que es la Chris. Chris, exacto. No se sabe si ya definitivamente no será un huracán o si se convertirá. Bueno, Vamos a ella ver. se convirtió en huracán y volvió a Y la volvió categoría otra vez, bajó de tormenta nuevo. tropical, exacto. Sí, porque llegó a 1 y bajó. Ojalá que esa no nos visite, no queremos esa No, visita. bueno, sería muy difícil que Sí, lo ya se haga fue hacia el norte. por la ruta que lleva, pero de todas maneras uno da la información para que la gente la tenga pendiente. Repetimos, está cerca de la costa oeste de Estados Unidos. No, Este de Estados Unidos, es decir que por la ruta que lleva y por el sería un fenómeno el sistema sería extrañísimo muy que extraño. dé la vuelta y se devuelva. Exacto, ¿no? pero de todas maneras hay que prestar atención y también uno siempre tiene, como dicen, las botas en el closet por algún familiar que vive en Estados Unidos y pues darle información a ellos en caso de que no es Samuel y que estamos en plena temporada ciclónica, entonces estaremos así hasta finales de noviembre cuando concluye, alerta, pendiente, aunque los expertos han dicho que esta no es una de las temporadas más activas, uno nunca sabe, ¿verdad? Aquí ha habido casos en esta zona del mundo en que ya fuera incluso de temporada han venido tormentas, temporales y hasta huracanes en el pasado, o sea que uno no puede nunca descuidarse. Ojalá que los daños a la agricultura hayan sido mínimos, porque esa parte siempre tiende a afectar a la gente en el asunto de que los alimentos al escasear pues suben de precio. Si es que la cosecha tienen que tomarse antes porque fueron afectadas, eso en principio hasta ayuda porque a mayor oferta los precios tienden a deprimirse. Ahí estamos viendo en el mapa donde estaba Chris, ¿verdad? En ese momento era huracán. Ahí era huracán, sí, pero ya no es huracán. Actualmente es tormenta tropical, ha subido un poquito más hacia el noroeste, alejándose de hecho de la costa de Estados Unidos, lo cual es positivo. Ha dejado algunas lluvias en ciudades importantes, pero nada que lamentar, no ha sido un impacto directo, lo cual es bueno. No con República Dominicana, en el caso de Beryl, que tuvimos muchísima lluvia. Así que, bueno, esperamos que, como decíamos, siga avanzando, no toque tierra, no afecte y tampoco aumente la potencia de Chris. Bueno, y a mantenernos todos y todas alerta, porque estamos en época de huracanes y el Caribe, donde estamos, es la ruta de los huracanes. Vamos a una pausa.
muchos sectores del país tienen la vista puesta en estos momentos en la institución que se llama Policía Nacional, que se sabe que de hace un tiempo esta parte pues cambió su ley. Es poco lo que ha cambiado en los hechos, porque esa ley requiere como 20, ¿cómo que se llama esto? Reglamentos que deben sancionarse para ponerse en aplicación. Se le cambió el nombre al jefe, ahora se llama director. Y debido a los problemas que ha habido de seguridad, de delincuencia común y otra no tan común, hubo una iniciativa del diputado Alfredo Pacheco del PRM de solicitar que fuera llamado a interpelación. La figura de la interpelación existe en nuestro país. La Cámara de Diputados tiene el derecho y es una de sus obligaciones como parte del poder legislativo que debe supervisar, ¿verdad?, el quehacer del Estado, no solo votar las leyes, interpelar a un funcionario cuando hay preocupación en la sociedad y se quiere que ese funcionario haga una especie de rendimiento de cuenta de qué está haciendo para afrontar tal o cual situación. Pero eso fue rechazado en la Cámara de Diputados, en donde la mayoría son diputados oficialistas, pero aquí hay con eso una especie de estigma respecto a lo que es una interpelación. Una interpelación no es una acusación, no es que la persona va a ser sometida a ningún juicio, simplemente es una labor de fiscalización o supervisión que deben hacer los diputados y los senadores, en este caso los diputados, a cualquier persona que tenga una función pública, ¿verdad? Entonces, no veíamos nada de extraño. Yo creo que incluso le hubiese convenido al jefe, al director de la policía, general Ney Bautista, ser interpelado y que le diera explicaciones de qué es lo que está haciendo desde la policía, cómo se están llevando a cabo estas tareas de los operativos, de vigilancia y esas cosas. Y es importante porque ha habido no solo los casos de delincuencia mayores, que hubo un par de asaltos a bancos, sino muchos casos de ciudadanos que han sido asaltados, y recientemente ha habido incidentes en los cuales se han visto envueltos agentes de la policía. Hubo un caso el lunes en que un raso de la policía fue muerto por una patrulla que estaba integrada por un sargento, un cabo y 2 rasos. Y eso habla de qué tan preparada está nuestra policía para poder someter a la obediencia a un ciudadano, en este caso un propio miembro de la institución. No fue posible conversar, identificarse y hacer que este raso, si era que se había insubordinado o estaba violando alguna ley, fuera sometido a obediencia y llevado a un cuartel. No, hubo que matar a este hombre. Entonces, esas son de las cosas, por ejemplo, que debía explicar el jefe de la policía, qué es lo que se está haciendo en la preparación de los agentes. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que un jefe de la policía, ahora director de la policía, dio explicaciones de esta manera al Congreso, diciendo, bueno, hemos estado haciendo esto, la parte de la delincuencia llamada bueno, común? Que yo recuerde, yo ¿No no recuerdo la última vez que un jefe de policía, en este caso director, haya sido llamado a interpelación, no lo recuerdo. No ocurre. Entonces, es un funcionario, que hay que empezar desde este punto, no está por encima de la ley, no se encuentra tampoco, no es una figura intocable, así que como funcionario que administra un recurso tan importante como es la Policía Nacional, pues obviamente tiene que dar explicaciones de qué está haciendo ese organismo que dirige para la prevención de la delincuencia, para la persecución de la delincuencia, y en última, que era lo que mencionabas, por lo que ocurrió y otros casos dentro de la Policía Nacional, para que esos agentes tengan mejor preparación y aquellos que infringen la ley pues sean procesados. O sea, ese tipo de información que es básica, no necesita ni siquiera esperar a que lo interpelen en el Congreso, podría decirlo desde antes. Claro, y yo creo que el propio general Alvin Bautista hubiese salido bien parado porque hubiese puesto en claro algunas cosas. Claro, ese es el video del momento donde muere el raso de la policía. 26 años tenía ese raso y fue frente a su esposa embarazada. Es decir, un acto que eso es una barbarie, es una barbarie. Primero bochornoso, es una barbarie. Entonces, tenemos ese caso, tenemos otro, que fue el de un joven que transitaba en una de las vías de Santo Domingo en su motocicleta y fue detenido por 2 agentes, 3 agentes,
para quitarle la pasola. Ah, y eso quedó grabado porque él tenía una cámara. Entonces, son casos muy diferentes. Aquí lamentablemente ocurrió una tragedia, pero en ese también hubo un intento de abusar de la fuerza que tiene la Policía Nacional para afectar a un ciudadano. Se dan esos casos, el macuteo es algo que todo el mundo conoce, donde te detienen en un momento, te piden todos los documentos que tú tienes de tu vehículo y pese a eso, si encuentran cualquier cosa para poder agarrarte, como dicen, entonces te piden algún tipo de remuneración económica para los refrescos, como dicen. Es muy Eso triste es que ella hubiera un hombre muy joven, ese raso, y si fue delante de su esposa todavía peor. O sea, suponte incluso que se hubiese tornado violento, y hay que ver la razón. Él andaba con su señora embarazada muchas veces, o quien tiene una compañera sabe que si tiene algún malestar o algo, usted va con urgencia o a la casa o a un hospital. Todo eso debió tomarse en cuenta. Pero aún en el caso, supongamos que él se hubiese tornado excesivamente violento, oye, me daron un tiro para matarlo, por Dios. Pero mira lo que dice la esposa y lo que ellos declararon cuando fueron preguntados por esta muerte. Según ellos dijeron, el tiro se le zafó a uno de ellos, lo cual pone también en evidencia eso indica, la falta de preparación que tiene evidentemente, torpeza o desconocimiento absoluta. Cómo manipular un arma. Exacto. Y se supone, o sea, son rasos, hay un cabo y hay un sargento, es decir, es gente entrenada, ya con ciertos años de experiencia. Sí, en caso del sargento. sí, esa gente la que va a abordar a uno en la calle que anda con los dedos cruzados. Pero escucha, se le puede zafar un tiro. El testimonio de la esposa dice que ellos agredieron al occiso, le dieron una bofetada y él reaccionó. En ese momento fue entonces que le dispararon y fue un tiro a la cabeza. Bueno, es decir, no hay forma de decir que fue algo. Es la versión de ella contra lo de ellos, pero yo no dudo porque ha habido muchos casos, incluso periodistas que han sido abofeteados. Porque es que hay un criterio a veces de lo que es la autoridad. O sea, el hecho que usted tenga la autoridad no quiere decir que usted puede ser un tirano, es decir, usted es tal cosa, a veces insultar a los demás, no. Es que, a ver, yo no creo que ellos tengan la autoridad, ellos son fiscales, es decir, ellos administran cierta autoridad. Sí, eso es lo que te quiero decir, tienen una autoridad por lo menos, si este señor andaba con un arma y no estaba identificado, si venga, muéstrame los papeles, quién es usted. Si se identifica, yo creo que ya hay otra manera. Si dicen, bueno, él dice que es agente, pero no tiene un carnet. Esa es la esposa. No, pero hay una forma de averiguar. En el momento en que ocurrió el hecho, ahí está narrando lo que sucedió, que dice que fue que le dieron una bofetada, él reaccionó y en ese momento fue que le dieron el disparo. Que es una tragedia que pudo evitarse. Entonces, claro, este tipo de cosas hablan de que todavía estamos lejos de quizá de que nuestros agentes tengan la debida preparación. El mismo jefe policial ha hablado, el director policial, de que hay unos protocolos que no siempre se cumplen. Bueno, pues hay que insistir en todo eso. Bueno, si te refieres al protocolo que se violó por el asalto al banco en Santiago. No, ese y otro. Él habló en general de que hay unos protocolos que no siempre se cumplen, ¿no? Donde se suicidó, algo que todavía debería estar en investigación. Porque hubo una supone violación del protocolo. Porque o él tomó un arma de uno de los agentes que estuvieron ahí, o él mismo la tenía y no se requisó de manera apropiada, pues sí, no, esa leyenda está rarísima porque él estaba esposado. Exacto. Y dentro de un vehículo, entonces, una especie de Rambo que rápidamente a un esposado tomó un arma, la pudo manipular y dispararse exactamente a la cabeza. Está extrañísimo eso. Bueno, todas esas explicaciones las pudo haber dado perfectamente el director de la policía. No veo por qué, dónde está el mal. No, a él yo soy de los que piensan que a él le convenía eso, de hecho, dar esas explicaciones en la Cámara y que esas cosas quedan algunas claras, ¿no? Y además, de paso, que quizá pidiera al Congreso mayor apoyo. No, y hasta el mismo Congreso, decir, bueno, ellos quizás no son víctimas de la delincuencia común, como le llaman, pero pueden serlo en cualquier momento. Nadie está exento porque tú sabes el día que te van. Sí. Exacto, entonces creo que es válido, es muy valioso de hecho, que esas declaraciones se dieran de manera pública. Bueno, vamos a una pausa y retornamos en breve. Y bueno, parece que el presidente Danilo Medina, en un momento de muchísima claridad, pues quiere desenmarañar un poco el proceso para
poder proceder con la creación de negocios, es decir, agilizar los procedimientos en ventanilla única. De hecho, emitió un decreto, el 258 y el emitió 18, 3 decretos, 258, 259 y 260. Y 260. Donde pues busca agilizar estos procedimientos que se convierten en un dolor de cabeza, especialmente para aquellos pequeños empresarios o las personas que quieren emprender un negocio. Como todo el mundo sabe, en República Dominicana existe una burocracia muy fuerte al momento de pues emprender, y pues el presidente Danilo Medina quiere de alguna forma remediar este problema. Se ha enfocado en este caso en el área de agricultura, también en la construcción. Ahí tenemos en pantalla, que los amigos televidentes lo pueden ver, también pueden leerlo en acento, la nota con los decretos. En este decreto pues se habla de la ventanilla única de permisos de construcción, que es un sector que en los últimos años ha estado creciendo. Es uno de los sectores que más dinero deja a República Dominicana, pero que lamentablemente muchas veces se encuentra con trabas los constructores para poder pues aportar, porque al final... ¿Por qué se habla de ventanilla única? Bueno, porque si tú, por ejemplo, eres un desarrollador, como dicen, que son personas que tienen dinero y entienden que construyendo, por ejemplo, apartamentos o plazas de esas que se dividen en varios locales para alquiler, es una forma de obtener dinero, ¿verdad? De paso, ese tipo de negocios generan empleo, dinamizan la economía. Pero si tú tienes que ir a un sitio para un sello, a otro sitio para otro sello, a otro para un permiso tal, a otro para otro tal, eso te hace perder tiempo y dinero. Y todo es muy lento muchas veces. Si todos los pasos se pueden resumir en una sola ventanilla, y de hecho inclusive ahora con el programa de la República Digital, que se pueda hacer la mayor parte de los trámites online, que se haga de manera digital, sin necesidad de tú trasladarte físicamente, eso es mucho mejor. La ventanilla única, se ha usado esa figura y se ha venido prometiendo para muchas cosas en la economía y negocios desde los años 80. Yo recuerdo que comenzando a ser reportero de economía, en el 88, se hablaba muchísimo de eso y era un anhelo, por ejemplo, de los sectores exportadores, los que generan divisas, que muchas veces tenían que buscar tal o cual permiso, hacer cual o tal trámite, y tenían que ir a muchísimas entidades y que, bueno, que esta cerró, que venga mañana, no, que el funcionario salió, que la firma. Se hablaba de eso porque otros países han agilizado. Yo te puedo poner un caso. Yo visité Colombia y en Colombia, en Bogotá, nos mostraron, por ejemplo, cómo está organizado todo el tema de la ciudad, y el alcalde Antana Mocus, dicen que fue el que más trabajó en eso. En una zona determinada, donde quiera hay una pequeña ventanilla o una oficina dentro de una plaza que tú puedes preguntar. Por ejemplo, fuimos a preguntar, yo por curiosidad digo, si yo quiero invertir aquí, en esta zona, por ejemplo, dice, usted quiere invertir aquí, mire, aquí en esta zona usted puede hacer tal tipo de negocio. Tal tipo de negocio no se puede. Aquí el precio promedio del inmueble es tal, o de la tierra es tal. ¿Para qué? Bueno, porque el inversionista viene, nacional o extranjero, y lo primero que uno debe evitar es que lo estafen. Que venga alguien y por desconocimiento le venda la cosa mucho más cara, porque eso es un engaño. Segundo, si yo hubiese tenido de verdad dinero y fuera a invertir en Colombia en ese momento, en Bogotá, tenía toda la información a mano. Todos los pasos que tenía que dar, que eran sencillos y bien claros. O sea, ahí mismo yo podía comenzar a pagar ya un impuesto que era como para convertirme en un potencial inversionista, ¿verdad? Comprador de un inmueble, un permiso, lo que fuera, ahí mismo en la ventanilla, que no era mucho dinero. Entonces, esas son las cosas que agilizan. Aquí, por ejemplo, estamos dándole mucha importancia al turismo, que es nuestra principal fuente de divisa aquí local. ¿Cómo es posible que si viene un turista y le gusta Boca Chica, por ejemplo, o le gusta una playa de Puerto Plata, o le gusta Samaná, o le gusta el sur, y quiere indagar, se la pongan dificilísimo? Debería haber ahí mismo esta festa que le diga, mira, aquí usted puede hacer esto y esto y esto y esto. Rápido. Exacto. ¿Hasta qué punto puede llegar también la inversión? Mira, cuando decía que es uno de los principales dolores de cabeza la burocracia que existe en República Dominicana, es porque incluso hay estudios donde empresarios extranjeros dicen que una de las principales trabas para invertir en República Dominicana es justamente ese proceso. Exactamente. El otro, desafortunadamente, es la corrupción que existe, que para tú poder agilizar un proceso tienes que pagar
que se amparan esa burocracia, la corrupción. Exacto, pues con este proceso, ese tipo de trámites que son necesarios para poder emprender se reducen y desde luego también se reducen esos pagos en negro que tienen que hacer muchas veces los empresarios. Sí. Que es lamentable, pero ocurre. Desafortunadamente en República Dominicana tenemos esa mala costumbre de pedir un pesito por ahí para poder aprobar o agilizar un proyecto. Sí, no, y este país... Sin contar en los beneficios que ese mismo proyecto aporta a República Dominicana. Claro, este país, como todos los países, pero países como este donde hay problemas de desempleo, que lo que hace falta es facilitar que la gente pueda crear empleo, que pueda crear riqueza, no poner obstáculos. Eso es lo mejor. O sea, deberíamos aprender de países que hace 30 años eran igual o más pobres que nosotros y lograron despegar. Es decir, estamos hablando de países como Vietnam, el mismo Taiwán hace 40 años estaba igual que nosotros, hoy es una potencia, porque se dieron cuenta que había que agilizar todo eso y crear un ambiente que atrajera inversión y atrajera la creación de empleo en lugar de poner obstáculos. Bueno. Exacto. Pues tenemos que despedirnos. Vamos a una Será pausa. hasta mañana. Digo, hasta mañana. Una pausa hasta mañana.